bienvenida que nos da el maestro Alberto Peña Ramos y todos ustedes para hablar de un tema tan importante como son los derechos humanos. Quizás las cosas no las entendamos todavía como son porque se están construyendo y estamos nosotros en la arena para construirlas. Nos toca construirlas, nos toca hacer el relevo de construcción. El concepto de derechos humanos, como todo lenguaje, evoluciona. A veces las palabras van cambiando significados y una de las cuestiones más importantes, creo, del nuevo significado de los derechos humanos, porque es el derecho sustantivo del juicio de amparo. No son los derechos humanos de la Comisión Nacional que antes regulaba, sino ahora es el derecho sustantivo del juicio de amparo, que no solamente está en la Constitución, sino está en los tratados internacionales que México haya suscrito en esta materia. Entonces el campo se amplía enormemente y implica una capacitación permanente por si no queremos quedarnos o subirnos en el camión o quedarnos atrás. Nosotros organizamos, como todos los años, una jornada anual. Este año fue la 13ª. Invitamos a mucha gente que ha participado en la Asociación Mundial de Justicia, en el Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal, gente de Colombia, gente de Paraguay, de Panamá, de Argentina, con las que ya hemos hecho algunos trabajos que a veces tienen más fuerza afuera que adentro. Y algunos me preguntan a veces, bueno, ¿se puede promover la cultura jurídica en Chiapas? Y pues es difícil hacer cultura jurídica porque una de las cuestiones importantes es la lectura, otra de ellas es el hábito de escribir. Entonces, la idea es, el apoyo que vino de estas gentes, son gente muy destacada, gente de Panamá de primer nivel, como el doctor Boris, Osvaldo Bozaini, que es como Ignacio Burgoa en Argentina, y mezclarla con la gente de Chiapas, con la gente de nosotros para crear un libro, porque la ventaja del control difuso de convencionalidades que es en toda Latinoamérica. Entonces, como un principio es la universalidad, lo mismo es para los americanos del sur como los americanos del norte, en este caso específicamente en México, es la misma norma. Y entonces cada uno plantea sus experiencias. Ahora, algo muy importante también del libro, y es un estudio que poco se ha tocado, es el derecho sustantivo. Es decir, ¿qué son los derechos humanos? Que no solamente son aquellos que tienen todas las personas por el derecho de ser humanos, sino que es un límite del Estado frente a los derechos individuales de cada persona. Pero no solamente individuales, sino sociales. Pero no solamente sociales, sino globales. Porque en esto también hay que ver que hay generaciones de los derechos humanos. Algo también importante que hicimos en la jornada y que no se ve aquí, es que creamos la primera Olimpiada de Derechos Humanos, en la cual participaron alumnos de la UVM, de Liege, de la Facultad de Derecho de San Cristóbal, de la Universidad del Soconusco. Somos como 30 escuelas de derecho en todo el estado, si no es que más, y poco hay o nada relación entre ellas. Entonces fue muy interesante verlos competir y ver que hablaban ya al rato los chicos de Radilla Pacheco, del control difuso de convencionalidad, de dónde se formó la convención, cuál es la sede, que está en San José. Es decir, ver que esta información de una u otra manera se está dando y que es una necesidad implementar en todas las escuelas una materia que se llame Sistema de Control Difuso de Convencionalidad o Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Ya los compañeros han dicho lo que ha mencionado la Corte de nuestro país, que es obligatorio de todos los jueces, que existe una jerarquía. Si hace 10 años habláramos de la jerarquía de las leyes, todos diríamos la Constitución es la ley suprema de México y el órgano jurisdiccional más importante es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hoy no es tan claro eso. Hoy tenemos un organismo jurisdiccional internacional de carácter nacional, es decir, porque intervienen los asuntos de México en problemas del Estado con los particulares y que sus decisiones son inatacables, solamente hay que cumplirse.
Hoy tenemos, podríamos decir, legisladores de suma importancia que crean a través de mecanismos como las convenciones normas obligatorias, abstractas y vinculatorias, con una jerarquía superior a las normas locales. Y esa discusión ya estaba resuelta en la Convención sobre Tratados de Viena de 1969, que establece que nadie puede invocar el derecho interno para desconocer el derecho externo. Es decir, la soberanía se ejerce de una u otra manera al aceptar este tipo de mecanismos. Si México no hubiera querido, no hubiera entrado. Y creemos que es algo muy importante porque realmente los creadores del juicio de amparo fueron unos grandes hombres que no hemos tenido todavía de esos grandes hombres en la actualidad. Entonces imagínense si en 1840 con Crescencio Rejón, en 1847 con Mariano Otero, o la Constitución de 1857, las decisiones que tomó la Corte, los jueces de distrito, los grandes creadores, bueno. Y ahora hay un vacío completamente sobre el juicio de amparo. El juicio de amparo lo hemos convertido en un laberinto. Y además que en determinado momento el artículo 80 establece la reparación en cuanto a la violación a las garantías individuales antes hoy derechos humanos, que tratan de que la sentencia que ampara y protege retrotraiga todos los efectos como si la violación no hubiera pasado. Pero hay violaciones, como en los casos graves, que aparte de reconocerlo, aparte de darle una sentencia favorable, la persona requiere el pago de una indemnización, requiere el pago a su dignidad. Los casos en los que México ha sido condenado, salvo el de Goodman, que fue el primero, sobre acceso a la justicia, los demás son casos aberrantes: la desaparición forzada de personas, la violación de mujeres por miembros del ejército mexicano, el encarcelamiento injusto de gente que luchaba por el medio ambiente. Y entonces hay una cultura que todavía no respetamos en México y hay que reconocerlo. Ayer veía yo en internet una audiencia en la cual se establecía en la comisión, el juzgamiento, se ponía en duda la asistencia que tuvo un agente en Yucatán que no hablaba español, solamente hablaba maya, si realmente tuvo traductor o no tuvo traductor durante el procedimiento penal, y que se agotó todas las instancias nacionales, que es uno de los requisitos, y que al último, cuando se empieza a revisar el asunto, pues formalmente está bien, porque formalmente estaba la defensora, formalmente estaba el Ministerio Público, formalmente existe la suplencia de la queja, pero materialmente pues no es un recurso eficaz y efectivo en cómo se revisaron las cosas. Entonces, cuando uno se pone a buscar contenidos más que cuestiones formales, porque como bien dicen, nos hemos quedado atrapados en el formalismo que muchas veces sacrifica al derecho sustantivo. Cuando hacemos una revisión sobre contenidos, pues a veces vemos que realmente no todavía tenemos esa cultura, y no tenemos esa cultura porque el derecho es una cultura, y como bien dijo el maestro Barajas, es una idea. La propiedad, la igualdad, la libertad y la justicia no existen. Existe esa idea, y cada quien tiene una idea diferente. Y cómo nosotros hacemos valer esas ideas para que sean beneficios de la gente que tenemos la oportunidad de juzgarla, aunque, como decía Francesco Carnelutti, el hombre no puede juzgar al hombre porque está limitado por sus capacidades. Si juzgar es una tarea muy difícil, y eso lo tienen. Ahora, esto es un oxígeno de los derechos humanos porque implica ver a la persona. Lo más importante es la persona, no la norma. La norma tiene una finalidad, una función. Si la norma entorpece la felicidad, la integridad, la dignidad de la persona, la norma no debe ser aplicada, porque hay límites, y en eso se establecen principalmente los derechos humanos, el límite que tiene el Estado frente a los particulares. Bueno, esa es una visión sobre
el contenido que tiene el libro es un esfuerzo, y algo también bien importante para nosotros es que está hecho en Chiapas, está dirigido por gente de Chiapas, es un canal, como bien invita el maestro Alberto, para que escribamos, para que leamos, porque somos profesionistas, somos gente que de una u otra forma vive del derecho, pues a veces hay que hacer autorreflexiones, ¿verdad?